consciente de... ¿Qué tal? Muy buenas noches. Ya estamos aquí de nuevo en su programa Prevención en Voz Alta. ¿Cómo estás, José? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? En Prevención en Voz Alta, con el gusto de siempre. Y ahora con un tema bien interesante que tiene que ver con qué apoyo la familia le va a dar a la persona, al familiar que tiene problemas de adicción. Entonces, pues como dice el título de nuestro tema de hoy, los 5 errores que se cometen, que cometen las familias. Y esto pues está basado precisamente en la gran experiencia que tiene Miguel para, pues por todo lo que ha pasado y lo que ha observado. Y entonces te voy a invitar a que nos platiques cuáles son esos principales 5 errores, que no ahora sí como sabemos no son 5, sino pueden ser más, pero vamos a centrarnos en los principales. ¿Cuál Sí, sería, Miguel? sí, mira, los principales que son errores y bueno, que pareciera que es como ayuda, pero en realidad son errores. Uno de ellos es estar rescatando constantemente. Otro de ellos es estar facilitando económicamente, darles dinero. Otro de ellos es amenazarlos y no cumplirles la amenaza. Otro de ellos es el esperar que toquen fondo. Y otro, el más importante creo, es creer en las promesas que hacen. Aquello que, pues que dicen que ya no va a suceder y lo prometen solemnemente, pero es un error, aunque pareciera que sí tiene ganas. Esos son digamos, los 5 más relevantes. Puede haber más. Si ahorita los que nos están oyendo ven algo o tienen alguna duda, pues también pueden preguntar o comentar, ampliar estos errores. Es importante ver por qué son errores. Aparentemente es la protección, es el cuidado, pero ojo, quiero hacer un paréntesis y vamos a revisar esto claro que va a propiciar la adicción en el que la padece, pero habla mucho de los que están alrededor. ¿Por qué hablará mucho de estos que están alrededor? Porque están viendo como un desamparo en el otro que padece adicción, están viendo como una sensación de dolor en el otro, pero tal vez pueda ser una proyección. Ellos o la familia no consume algún tipo de droga, pero puede traer diferentes vacíos, temas atorados con respecto a las emociones, con respecto al liderazgo, a la relación de pareja, a la familia, a diversas cosas, pero tiene que ver con la persona que está generando estos errores. No es tanto como que el desamparo del otro, tiene que ver con la persona que lo está ejecutando, que ya vimos en algunos momentos, muchos son las esposas o las mamás, pueden ser todos los miembros, pero las esposas o las mamás son las que más proyectan este tipo de fallas y habla de ellas, no habla de la persona con adicción. Esto puede parecer así como difícil porque es parte de lo que es el problema de la codependencia. Ya lo hablamos un poquito en otras sesiones y Sí. tendrían que tener esa atención sobre la codependencia que viven o el apego al que está padeciendo la adicción. Son temas estos que que pueden ser con la protección del que está padeciendo la adicción, pero tienen que ver con una proyección de desamparo personal. A lo mejor las personas no lo ven así, pero en esta sesión vamos a ahondar por qué es un tipo de conflicto en el que lo está llevando a cabo y que va propiciando el proceso adictivo, lo va haciendo pues más frecuente o lo va haciendo más agudo mucho por ignorancia, pero los errores se cometen por la propia proyección de sus vacíos. Esto es interesante, ¿no crees, José?
Sí, pero precisamente lo que te iba a decir. em, lo que acabas de decir, obviamente, pues tú ya lo has vivido en tantas consultas, etcétera, pero yo creo que principalmente es la ignorancia, es decir, ¿cuál es la actitud de una mamá o una pareja, etcétera, hacia el adicto? ¿Cuál es la actitud? Y el principal, ahora sí que dictum, el principal promesa es quiero ayudar. Ok, a lo mejor es por codependencia, huella de abandono, lo que ya vimos, pero en el fondo es estoy sufriendo también con él o por él. Quiero ayudar. Si yo no sé, no estoy consciente, no tengo información, hago mi mejor esfuerzo como Dios me da a entender. Y precisamente aquí yo creo que uno de los grandes valores de este programa es dar esas guías, por lo menos, ese conocimiento, compartir lo que realmente está sucediendo para que la persona, la que nos estén oyendo, ok, ya entendí, es por acá, o ya por lo menos hay una inquietud y escuchan a alguien que sabe y precisamente no permitir que caigan en esos errores. Pero si te parece bien, vamos uno por uno porque para realmente comprenderlos. Y empezabas con rescatar continuamente. ¿A qué le llamas rescatar y por qué ese error, etcétera? Rescatar esto de estar justificando sus acciones. A lo mejor falta el trabajo, a lo mejor no cumple sus obligaciones, digamos que en la casa o económicas, a lo mejor empieza a caer en irresponsabilidades y estarlo rescatando es justificar aquello que sucede por lo que tú quieras, por enfermedad, por olvido, por alguna otra causa que no sea el consumo. Está rescatándolo, sacando la cara por él, como quien dice, Ah, ok, o a eso le diciéndole a llamas los demás rescatar. que no tiene culpa. Esta es la forma de rescatar y de alguna forma ocultan la adicción, a veces por vergüenza, pero como mencionabas hace un momento, mucho por ignorancia. Creen que nadie debe de saberlo porque pues es algo grave que se enteren las personas que padecen adicción y es preferible justificarlo, rescatarlo, que decir padece adicción y no hay que tenerle mucha confianza. Ese tipo de cosas no pasan con frecuencia, pero ayuda a que la conducta siga. Si lo están rescatando, inconscientemente sabe que siempre hay quien salga por él y genera más pues consumo y Repetir. obviamente más dependencia a la sustancia y no va a tratamiento. Aquí la cuestión es por qué ese error, porque no va a tratamiento. No, porque finalmente se queda con una sensación de, pues no pasó mucho, haga lo que haga, pues de todos modos me cubre mi mamá o mi pareja o lo que sea, pues le sigo con mayor confianza, finalmente no caigo en el error, sino alguien me rescata, ¿no? Sí, muchas veces esto es inconsciente, ¿eh? No es que No, digan claro. así, alguien me va a rescatar, no importa lo que yo haga. Muchas veces no, pero siempre surge quien lo respalde. Muchas veces lo hacen por la propia intoxicación. Y ahí es donde está el error. No detectan que están en exceso, no detectan que están intoxicándose demasiado. Incluso, aquí vamos a hacer un paréntesis, aquellos que tienen las adicciones conductuales. Parece que ahí no hay ingesta, ok, no hay una sustancia, pero sí hay una intoxicación, una como exceso de cortisol. ¿Por qué? Por la tensión que da la actividad en la que están haciendo. Sean redes sociales, sean juegos, sean apuestas, sea poder, sea sexo, sea lo que sea, genera un exceso por la competencia o por lograrlo o por estar en esta búsqueda, un estrés que genera cortisol. Eso es una intoxicación que no permite tener claridad de pensamiento. Ahí también hay que tener una línea de observación. Oye, nada más como beneficio para el auditorio, hablan, es el cortisol. El cortisol es una sustancia que genera esta tensión en las personas,
es lo que es como el estar alerta para protegerse, tal vez para defenderse, tal vez para huir de algún posible peligro y está en tensión todo el organismo, listo para la acción. Ese cortisol es una amenaza. Algo nos está amenazando. A veces son cosas simples, pero este estado de alerta genera el cortisol y este estado de tensión de tengo que estar pendiente porque puedo correr peligro. Ahí está la intoxicación y la falta de claridad en el pensamiento. Ok, muy interesante. Entonces, rescatar continuamente genera, ahora sí que se repita la conducta, ¿no? Y incluso se agudice. Que no se dé cuenta que hay consecuencias por sus actos. Siempre lo Ujú. rescata alguien, a veces ni le llegan las consecuencias porque lo rescatan antes de que cobre conciencia de lo que está sucediendo. Y en ese sentido, no asume responsabilidades ni afronta consecuencias, continúa con su conducta, dice, no es para tanto o no he tenido tantos riesgos porque alguien lo está rescatando continuamente. Claro, o sea, no pasa nada y lo sigo haciendo. Y también ahorita pensaba, se da mucho en los papás que con dinero muchas veces pagan los destrozos que hicieron los hijos. Y dice, bueno, pues si hay alguien que me rescate, pues continúo, no tengo mayor problema con las Siempre paga consecuencias de mis alguien. actos. Claro. Ok, el otro punto decías es dar dinero, el otro error. O no sé si quieras comentar algo más de rescatar No, continuamente. está bien. El que sigue es este de dar dinero, en donde pues no se hace responsable, no se hace productivo, no busca tener su economía lista. Y ahí es donde tiene riesgos. No es autosuficiente, depende económicamente de alguien y así no va ni siquiera a pensar que su consumo es pues en sentido negativo. Va a pensar, siempre tengo lo que requiero, siempre tengo y siempre resuelvo y siempre hay, porque le están dando dinero. Tal vez que porque no lo vuelva a hacer, tal vez que porque resuelva y no se ve, no sienta emociones negativas o no sienta alguna situación de rechazo y ahí es donde empieza lo que estaba mencionando sobre la proyección de los vacíos de quien está propiciando esta conducta. Los familiares que estén propiciando esta conducta nos va diciendo, se está proyectando en un vacío propio. No es que Ok. realmente esté sufriendo o esté en sentido empático con la otra persona, sino que está proyectando sus propios vacíos y tiene que dar dinero. O sea, como que también, como no te puedo ayudar o no estoy tan presente, pago mi culpa con dinero. Puede ser que sea el Compenso pago de las tus culpas. problemas. Sí, resuelvo económicamente porque tal vez sea una manera de demostrar el cariño. Ya sabes, muchas personas dando cosas, regalos o dinero, como que demuestran el cariño y esto, obvio, pues propicia o agranda la adicción y no es una muestra real de cariño, sino que está complicando la situación. Esta asociación que se tiene con que regalar, dar, es amor. Ok, muy interesante porque ahí ahora sí que se mezclan muchos conceptos y dice, bueno, pero no estoy haciendo mucho, pero oye, pues yo le pago y yo le doy, etcétera, etcétera. Y la persona continúa con esa tendencia. Es a veces como el aliciente, algunas ocasiones dicen, me voy a ser responsable de tu economía para que te des cuenta que hay mucho riesgo y que en un futuro no muy lejano tú te hagas responsable económicamente. Pero no pasa, no lo ve, se le resuelve económicamente y piensa que va a continuar así indefinidamente. Si se le tiene que retirar esta forma económica de apoyo para que empiece a darse cuenta que sus conductas lo hacen improductivo y que tiene que entrar el tratamiento. Todo esto va relacionado con entrar a tratamiento. El error Ujú. es
no va a tratarse, porque además no se da cuenta de la magnitud del problema que tiene, porque entre que lo rescatan y recibe dinero, ¿cómo cuál es el problema? Todo se va a ir resolviendo, lo demás es más fácil. No hay complicaciones y hay dinero. Entonces, ¿como para qué dejo mi consumo o como para qué voy a un tratamiento que no sé ni de qué se trata? ¿O para qué me interno? Ya sabes, esta idea de la pérdida de la libertad, que muchas personas dicen, ¿a qué voy a encerrarme 3 meses? No quiero, no quiero. Y pareciera que tiene que querer el... Y ahí viene entre que se rescata para que algún día quiera tratamiento, internarse, o en lo que se le da dinero para que recurra al tratamiento. Es lo que no hay que hacer, para que se dé cuenta de la magnitud de su problema. Si no, no se da cuenta de la magnitud de estar metido en la adicción. Lo minimiza constantemente. Incluso Claro. no se ve como una persona con adicción, no se ve con un problema, se ve como algo, digamos, complicado, pero sin llegar a problema, complejo a Ok. lo mejor, pero sin llegar a un problema grave. Es importante por eso marcar el error. No logra psicológicamente entender esa magnitud. Ok, pero aquí yo creo que también se agrava el problema cuando esta persona recibe dinero para el gasto, para ir a comprar los víveres o cualquier cosa, y por la propia adicción, pues se gasta dinero que no era para eso. Y entonces, pues ahora sí que es doble, ¿no? Claro, se gasta el dinero para los servicios, pero además exige dinero para su consumo. Imagina una posición en donde una mamá llega la persona esta que padece adicción, lo ve maltrecho, lo ve maltratado, y ¿cómo te apoyo? ¿Cómo te ayudo? ¿Qué puedo hacer por ti para que te des cuenta que así no es la vida? Dice, por el momento, cúramela. O sea, dame lo necesario porque ahorita me siento muy mal y requiero esta nueva dosis para estabilizarme. De momento, dame para una cerveza o para otra Un six, dosis. un six. O un Six, X, dependiendo lo que sea, ¿no? Pero lo que buscamos es dame para la siguiente dosis. Incluso llevándolo al terreno de la adicción de juegos, de apuestas, es ayúdame a pagar mis deudas de juego, dame para rescatar y entonces te regreso lo que me prestaste. Pero obvio esto no pasa. Pero la manera en cómo se maneja esta idea de ya lo he hecho antes, ya he ganado, entonces préstame, pago, dame, invierto, vuelvo a jugar y entonces recupero, te pago y todos felices y contentos. Resulta que eso no sucede, pero se continúa. Los familiares con tal de que esté bien o de que esté sintiendo el respaldo, dicen, bueno, ok, dar dinero y resolver problemas, sacarlo de sus líos. En este caso, se nota mucho en el juego, en las apuestas, en esta digamos, relación con el dinero, se nota mucho estos dos primeros errores. En las demás, como que queda más velado porque es como el respaldo de hay que cuidarlo, hay que protegerlo y no es para que lo mal invierta, es para que resuelva y entonces se dé cuenta que requiere tratamiento. De todas maneras, no lo nota, pero se repite y se repite y puede ser indefinido, ¿eh? Regularmente, hasta que se retire este apoyo, es cuando se dan cuenta de la magnitud. Antes no lo ven. Sí, es complicado, pero aquí también hay una emoción muy constante, es una conmiseración, ¿no? Ay, pobrecito, pobrecito. Y ya cuando lo pobretean, pues viene toda esta cadena de cuestiones que tú acabas de mencionar, ¿no? Exactamente, esto de pobretearlo viene aunado a una historia de vida. Ya sabes, de repente las familias que se disuelven, se divorcian, los padres ausentes, los padres que son maltratadores, esa historia es pobre, le tocó una mala vida, una mala familia, un mal padre,
En esta idea es, vamos a cuidarlo, a protegerlo. Hay un comentario aquí, una pregunta en el chat. Dice, ¿qué pasa en el caso de que mi hijo ya sale de la clínica después de 7 meses, trabajará desde el lunes, se le tiene que administrar su dinero o él se tiene que hacer cargo? Es una de las muy buenas preguntas. Él sale de la clínica, está trabajando y al parecer el problema es traer dinero. La mayoría de las veces dicen, su problema es traer dinero y entonces hay que ayudarle a administrarlo, tiene que entregarlo, pero ahí viene la ignorancia. ¿El problema es que traiga dinero o el problema es que no se puede controlar por el organismo que tiene? La mente lo niega, pero el dinero es el que parece que es el peligro y mucha gente en esta idea se queda a no trabajar. Es decir, como traer dinero es muy difícil para mí, entonces nada más hago mandados y gano lo elemental para mis gastos, o me quedo en el grupo a hacer servicio y me ponen mis servicios, lo que necesito hacer, y ahí me van dando. Aquí lo importante es qué conocimiento tiene de su problema, organismo y mente. Una vez que se da cuenta de eso, puede además darse cuenta que en la mentalidad que tiene engañosa, el dinero puede ser peligroso y al principio podría pedir él o entrar en una negociación con la mamá en este caso, de decir, bueno, para ir generando confianza, para ir generando nuevos hábitos, para que la administración y el dinero llegue a donde debe llegar, un periodo corto de tiempo se le tendría que administrar en la negociación del cómo y el por qué, pero por el engaño que la mente puede manejar, no olvidando que su conflicto es la mente engañosa con respecto al control y el organismo que lo impide. Si se va nada más al dinero, se va como a tratar de estarlo custodiando y no va a alcanzar la independencia total porque no sabe exactamente si es el dinero. A veces puede parecer que es la relación de pareja o una sexualidad aceptable. Entonces, imagina, son de las primeras recomendaciones que se hacen en algunos lugares de internamiento. No traer dinero, no tener pareja y no preocuparse por la sexualidad, cuando menos año y medio. Oye, a lo mejor es bueno, pero ¿qué tiene que ver con el organismo y la mente que engaña con respecto al control? Es algo Mm. importante. Tienen que conocer, tanto la persona en adicción como sus familiares, cuál es el problema y la magnitud. Ejemplo, qué tanto se excede, o sea, qué tan modificado está su organismo para no detenerse. Lo revisa en su historia. ¿Qué tantas veces su mente le dice, pues a lo mejor algún día podrás consumir sin riesgo o tal vez un poquito a veces y no hay mayor problema? Si esos dos temas están juntos, aunque no le den un solo centavo, va a buscar la manera de ir a consumir. Pero si esos dos temas están claros y está trabajando en su proceso, entonces, aunque traiga una cantidad fuerte de dinero, no le va a hacer daño. Pero tienen que conocer ambos el problema de la adicción. ¿Qué es una adicción? Sí, porque finalmente entonces el dinero es un medio y administrarle permanentemente es como disimular de, oye, ya lo estoy controlando, entonces ya me aseguro que no consuma. Ese no es el verdadero problema. El verdadero problema es que esta persona comprenda lo que ya sabemos que tiene un organismo diferente, lo de su mente, etcétera, para que él mismo tome la decisión que tiene que tomar, o bueno, que sería conveniente que tomara, descubrir otros caminos de vida y reconocer y respetarse porque tiene un organismo diferente y su Claro, mente lo engaña. aquí entra, vamos a jalar estos aspectos
con el error de creer en las promesas de aquel que está consumiendo, aquel que padece la adicción, porque si no reconoce cuál es su problema, por supuesto que va a prometer trabajar, ordenarse, cumplir, todo lo que la sociedad, todo lo que las buenas normas procuran, lo va a prometer y sí tiene ganas, pero no ha reconocido su organismo y su mente. No se debe creer en las promesas hasta que no haya reconocido la magnitud de su modificación orgánica y la necesidad que tiene su mente de acercarse a la sustancia. Cuando se da cuenta, ya no promete no consumir. Lo que promete es dedicarse a reconocer el problema orgánico y mental. No sé si vuelvo a consumir, porque cuando entiendo que mi cuerpo no se puede detener y que está modificado en extremo, porque cuando empiezo a consumir me aviento una cantidad descomunal de dosis y mucho tiempo, reconozco, mi organismo está súper modificado. Cuando la mente dice aún, pero eso era antes, ahora después de estar 7 meses internado, ya quién sabe, a lo mejor y sí puedes con una sola dosis, al reconocer ese tipo de mentalidad, es una mente súper engañosa. Y cuando me doy cuenta de eso, a lo mejor puedo caer, por eso ya no prometo no consumir, pero prometo estar reconociendo constantemente mi organismo y mi mente, y eso arraiga la fuerza. Se elimina el consumo. No quiere decir que se elimine la idea y que el organismo se restablezca. Se elimina el consumo de momento. Tiene que seguir por eso el proceso de recuperación, porque en realidad lo que va a recuperar es la cordura mental. ¿A qué me refiero con cordura mental? No controlo la sustancia por más tiempo que pase, por más información que tenga, por más necesidad y más emociones negativas que viva, aunque mi mente me lo diga, yo ya sé que no, porque mi organismo no me lo va a permitir. Ese es el cambio de mentalidad. Ahí es donde viene. Cuando el cambio de mentalidad se da, va a cambiar en otros y entonces puede cumplir sus promesas. Antes de reconocer la adicción, no va a cumplir sus promesas. Aunque diga, por mis hijos no vuelvo a consumir, por mi madre no vuelvo a consumir, porque ya llegué a lo peor que pude llegar, no voy a consumir, porque ya perdí un diente, porque ya perdí la libertad, me tuvieron que llevar detenido y por todo eso no voy a consumir. No es cierto, no hay que creerle. El caso es que su mente lo va a volver a engañar y su organismo no le va a permitir detenerse y va a regresar a la conducta. Por eso no hay que creerle y por eso no hay que creer que en ciertos momentos va a poder responsabilizarse hasta que él solito vaya hablando de la magnitud de su problema por organismo y mente, entonces se le puede tener como cierta apertura a la creencia, pero antes de eso no se le puede creer. Es ignorante de sí mismo, tiene pérdida de contacto con su propia mentalidad, su propio organismo, no lo reconoce y por supuesto no tiene contacto con la realidad. O sea, piensa que la realidad es la que ocasiona sus consumos y se puede aislar. Se puede aislar de la pareja, se puede aislar de las diversiones, de las fiestas, se puede aislar del dinero, pero eso no es su problema. Su problema está en su interior. Tiene que ir revisándolo. Ahí es donde la familia tiene que conocer estos aspectos o quien esté alrededor de él apoyándolo. Tiene que conocer estos aspectos para saber por qué es un error darle dinero, rescatarlo y creerle. Porque si no, elimina el análisis sobre organismo y mente, sobre su propia historia. Ok, ahorita que decías esto de las promesas famosas, se puede prometer tal o cual cosa a sus familiares, pero aquí lo interesante es de que en ese momento que incluso esta persona puede llorar lágrimas de sangre y jurar y llorar y por mi jefecita y te lo juro, el primero que supuestamente se está convenciendo de ser, él sí se cree, como lo dice la mente que engaña,
él sí se cree, entonces en ese momento no lo jura porque le sale del corazón, pero esto va más allá de su total control y es precisamente donde entra esta dinámica de la recaída. Y otro comentario rápido que te quiero hacer antes de ir al comentario que nos mandan aquí el público es esta dinámica del juramento ante la Virgencita. Estoy jurado. Entonces, realmente hacen un juramento, creen que, bueno, ya está mejor porque ya está jurado. Y pues viene el cumpleaños de su cumpleaños o el de su mamacita o lo que sea. Y entonces van a pedir permiso de ese juramento, etcétera, etcétera. Y bueno, pues es una práctica, al no saber qué hacer y cómo acudir, por lo menos establecer un periodo de tiempo de no consumo y sentirse mejor. Bueno, tan solo el no consumir genera cambios en la relación que tiene con todo lo que existe, pero no es recuperación. Ahí puede tener todavía su mentalidad. Sigue comentando esta mujer que se va a quedar, dice, de hecho, se quedará de media luz en la clínica 3 meses, solo saldrá a trabajar. Por eso preguntaba si le deja administrar el dinero o no. Bueno, si se va a quedar de media luz es sale y regresa, nada más en las noches se va a quedar ahí y eso lo hace el mismo grupo, le ayuda a administrar su dinero. Son partes de las dinámicas. Hay maneras de en lo que está gastando el dinero, le van ayudando ahí. El trabajo de media luz precisamente es ese, que madure en su administración, entre otras cosas. Si va a estar ahí en esa dinámica de quedarse en resguardo por las noches, puede administrar su dinero, sería conveniente porque además empieza a madurar sobre sus proyectos. Pero independientemente de este manejo del dinero es cuáles son las proyecciones que se están marcando aquí. Noto aquí un cierto temor. Es la parte de donde la familia tiene que atender esos procesos de miedo, esos procesos de angustia. Sé que cuando se vive con una persona en adicción hay muchas complicaciones y por supuesto hay que tener, digamos que precaución, pero a veces es miedo. Entonces, ahí es donde viene esta manera de ir dándose cuenta de sus propias proyecciones y entablar el proceso por independiente y hablar mucho con la persona en adicción. Sí se necesita mucho intercambio, mucho diálogo para conocerse, para saber en qué está ocupando las cosas, para retirar los miedos, para mucho de este manejo en la recuperación es comunicación, pero esta mamá vamos a ver el miedo que trae, lo debe trabajar por ahí en proceso terapéutico, sus miedos. Entiendo relación que se tiene con una persona en adicción, pero también entiendo que cada persona tiene su propio tema. Eso es importante, ¿eh? El que está consumiendo y el que está apoyando, cada uno tiene sus temas. Hay que atenderlos. Muy bien, muy bien. Ahora, en el principio dijiste estos 5 errores. Podemos hablar un poquito de esperar a que toque fondo, que eso es muy común. No, la verdad, ¿te fijaste cómo llegó? Llegó llorando, llegó arrastrándose y no sé qué, la está pasando muy mal o incluso hasta la clínica tuvo que dar porque estaba tan mal su cuerpo que estaba con 1000 afectaciones. Entonces, eh, todo mundo dice como que es una frase muy socorrida o muy esperanzadora de, no, o me cae que ahora sí ya tocó fondo, ¿no? Sí, Entonces, ¿qué nos dices? es un error porque puede no llegar esto de tocar fondo, ¿eh? Puede ir descendiendo, descendiendo, cada vez llegando a lugares o a situaciones mucho más vergonzosas y no termina de caer, no termina de tocar fondo. Por eso es peligroso, porque incluso puede perder la vida. Aquí vamos a darle un giro, un pequeño giro, en donde dice, necesita pedir la ayuda. El que toque fondo lo va a obligar a pedir la ayuda o a ingresar, a querer. Se le propone, se le dice, se le aconseja y él dice, no quiero, no quiero. Y muchos en el proceso terapéutico dicen, tiene que querer. Si no quiere, que ni venga.
a fuerza no y tiene que querer. Ese es como el giro que quiero darle en donde sí estamos seguros que tenemos que esperar a que él decida, a que él se acerque a pedir auxilio y o ella que se acerque a pedir auxilio, necesitamos esperarlo. Es grave error porque a lo mejor no sucede. Hay que irle haciendo hincapié, hay que ir informándole, hay que ir diciéndole de lo que se trata. Para esto hay que comprender la adicción. No se trata de que los familiares, los que están alrededor, solo vean las complicaciones que han tenido, porque son muchas. Y obviamente a partir de las complicaciones dicen, tú tienes un problema grave por estas complicaciones que tenemos. No se trata de hacerle ver esas complicaciones porque no las nota, pero hay que hacerle ver que su conflicto está generando las complicaciones en relaciones humanas, en relaciones amorosas, en todo tipo de relaciones, pero en este sentido es observarle, decirle que su conducta, junto con los otros aspectos, se retira el dinero, se retira la justificación, no se le cree y entonces se le da la información. Eso va a generar que decida tomar tratamiento. Casi nunca lo hacen por querer o por reconocer su tema. Lo hacen porque se ven solos sin rescate, solos sin apoyo y solamente en el tratamiento es como van a recibir el apoyo. Ese es el punto, no dejarlo que toque fondo, sino retirarle todo tipo de apoyo para que se dé cuenta que está solo y tiene que afrontar la vida y de esa manera, tan solo, tenga que pedir la ayuda y dándole la información de lo que tiene. Un cuerpo que no le permite detenerse, una mente que lo engaña y en consecuencia pérdida económica, en consecuencia emociones negativas, en consecuencia rechazo, vacío interno y todo lo que siente. Si no se le hace ver eso, es difícil que pida la ayuda o que llegue al fondo para pedir tratamiento. Hay que acompañarlo a que se vea solo en estado de crisis. No se trata de que toque fondo en lo peor, en lo trágico. Se trata de acompañarlo a que se dé cuenta de su situación por la ingesta y de la complicación en sentimientos y en comunicación que ha tenido con los que están cerca, en deslealtades y traiciones que se han suscitado por estarlo apoyando y en esos momentos entra en crisis. Por eso no se debe tocar fondo, dejar que toque fondo, se le debe acompañar a que toque el fondo. El fondo del que hablábamos hace unas sesiones, el que muchos que padecen la adicción tocaron, la crisis de si no me ayudan, no voy a salir de esto, por el organismo en la mente que tengo y la historia que me va reafirmando constantemente, no he podido detenerme, no he podido detenerme. Se le tiene que acompañar a tocar fondo, dándole los datos, la información y haciéndole referencia de su propia historia, ni siquiera con cuestiones morales, su propia historia. Hiciste esto, hiciste aquello, llegaste a tal, pusiste acá, estuviste en riesgo, se acabó tal dinero, tú, todo eso a causa de tu pérdida de control. Nadie tiene la culpa, no hay alguien externo que tenga la culpa. Perdiste el control, la intoxicación te llevó a las malas decisiones y en consecuencia sufres, te angustias, rupturas amorosas, familiares, todo lo que sucedió. Todo lo que sucedió por no controlarse y por desconocer que el control nunca iba a llegar. Esa es la forma para no dejarlo tocar fondo, pero tampoco para dejarlo solito. Es acompañarlo a tocar fondo. Obvio, necesita el acompañamiento de un profesional o del grupo que le está informando cómo es el proceso. Es algo interesante, ¿eh? Muchas personas no quieren como presionar al que tiene la adicción de esta forma porque sienten feo, porque sienten, dicen un nudo en la garganta o sienten una tristeza enorme para llevarlo a tales extremos, pero es la manera de tocar fondo sin llegar a algo tan vergonzoso. Ok, muy interesante, Miguel. Y otro de los errores que mencionabas es amenazar sin cumplir.
¿Qué nos exactamente. puedes comentar de esto? Esto que le hacen igual a los niños, que le dicen que va a haber una consecuencia, pero que nunca la cumplen. Si te sales, no te voy a dar dulce. Pues se sale y le dan el dulce. Igual acá le amenazan, no vuelves a entrar a la casa si tienes consumo y lo dejan entrar. O no te voy a rescatar de tus conflictos legales si sigues consumiendo y lo vuelven a rescatar. Todas estas amenazas que se puedan tener, hay que tener cuidado, porque se dicen nada más por decir, pero se sabe que no se van a poder sostener. Entonces, no hay que hacerlo. Si no se va a poder sostener, no hay que hacerlo. Ya no te voy a ayudar, te voy a dejar en la calle, no te voy a dejar entrar. Lo que sea que hayan dicho, tienen que tener la certeza de que lo van a sostener. Si no, mejor no decirlo. Y solamente lo van a sostener cuando se den cuenta que el sostenerlo le va a ayudar a la crisis de tocar fondo, a la crisis de verse solo, a la crisis de verse en una complejidad por sus propios, digamos que condiciones naturales, el organismo y su mente, y su historia de vida se lo va a ir diciendo. Es importante que la familia vaya conociendo esto, o la mamá, la esposa, porque se lo tiene que ir marcando. No como una sentencia, no como echarle la sal, pero sobre su propia historia le va a ir demostrando que no tiene control. Eso es lo que lo hace entrar en crisis y decir, necesitas tratamiento. No lo has podido hacer solo. Lo has esforzado, lo has prometido, te has dedicado, has logrado parcialmente una temporada, pero cuando sucede esta temporada, regularmente hay un proceso en donde con más fuerza viene la ingesta y vienen muchas otras complicaciones. Ese es de amenazarlo sin cumplir. Genera esta idea de me digan lo que me digan, no es cierto, no lo hacen. Entonces, si me dice que no me van a dejar entrar, me dejan entrar. O incluso llega a haber un cierto cinismo en donde el que padece la adicción, cuando le dicen, te vas de la casa, sigues en esas condiciones, y la respuesta es, no tengo dónde ir, no me voy a ir, me tienen que aguantar. Esta es mi casa también, sea el esposo, sea que sea hijo, en el rol que maneje, llega esta amenaza de, no me voy a mover, no me van a sacar. ¿Y cómo empieza el conflicto en eso? Obviamente, hay formas de llevarlo a cabo, pero lo importante es que no se amenace si no se va a cumplir. Si no se puede hacerlo, mejor no lanzar la amenaza. Oye, hace un momento comentabas, me quedé con esa duda, de si queremos darle ayuda e internarlo a una persona en adicciones, que hay que convencerlo porque, bueno, hay una mentalidad de no, si no quiere, pues no hay que obligarlo, etcétera, etcétera. Y tú comentaste que pues no hay que esperar porque eso definitivamente no va a llegar. Entonces, si te entendí bien, quiere decir que esta persona que está en adicción y que no quiere, porque por todo lo que ya comentamos, definitivamente es positivo, es recomendable el internarlo en contra de su voluntad, porque sabemos que hay lugares en donde llega un grupo, obviamente con la autorización del responsable, los padres o de todo saber, en donde llegan y lo toman contra su voluntad y lo meten a un internamiento como parte de la ayuda. ¿Qué nos El puedes comentar hecho al como respecto? tal no es ni bueno ni malo, ni resulta ni lo contrario. Es cómo vaya sobre la marcha entendiendo. Lo pueden llevar a fuerza, lo obligan o lo llevan a fuerza y hay cantidad de historias que dicen, no funcionó, siempre lo llevaron a fuerza y siempre salió a la misma. Entonces no funcionó. Y hay historias que nos dicen, lo llevaron a la fuerza un par de veces y entendió. O sea, sí funciona, unos a favor, otros en contra. No es que sí funcione o no funcione. Lo que sucede es que de alguna forma es la oportunidad, una de las oportunidades que tiene de entender que requiere una ayuda, un tratamiento, que requiere de cosas externas y de una información muy amplia para poder salir de ese estado.
No es dejar de consumir, ¿eh? Ojo, no se trata de decirle a la persona que debe dejar su consumo. El primer momento es hacer el esfuerzo por dejar el consumo, pero en realidad lo que tiene que hacer es generar una nueva mentalidad, pero construyendo un sentido de vida para que no sienta lo que siente, para que no viva las emociones negativas y no viva los conflictos existenciales que tiene y que en ese trabajo solamente él puede hacerlo. O sea, se le lleva a fuerza y si logran en ese lugar sembrarle la semilla de que va a estar mejor, porque su vida va a cambiar y su interior va a ser distinto, y va a vivir y va a sentir y va a tener proyecto de lo que no tenía, entonces puede ser muy productivo. Pero si aunque se le pueda querer sembrar la semilla, está tan cerrado que no recibe la semilla, entonces no va a resultar. No es el hecho de llevarlo a fuerza o no, es cómo lo va procesando. No sabemos cómo lo vaya procesando, pero en ese trabajo habrá que abrirlo como arar la tierra, pero en una mente. Viene muy cerrado, muy negligente, muy en confrontación. Hay estrategias que se tienen que hacer para sembrarle la idea de una nueva vida en su interior, no el solo dejar de consumir. Si solo se le dice que va a dejar de consumir o se le invita a dejar de consumir, pues la verdad es que no es atractivo. Una persona que consume porque su vida no le gusta y porque solo encuentra un poco de placer en el consumo, decirle que no consuma porque le conviene no hace clic, pero decirle que no consuma como primer momento para que muchas cosas en su interior cambien después de que haga un trabajo personal y la guía de los que están alrededor en el tratamiento, entonces sí puede funcionar, pero no es nada más así como que, pues hay que quiera para que funcione, porque igualmente, cantidad de personas que han dicho, pues yo ya quiero, ándale pues, entra a tratamiento, a veces a internamiento, pero no puede, no sucede nada, aunque haya querido, no pudo porque o no se le sembró la idea adecuada o no estaba en condiciones de que la semilla germinara, o las dos. No sé exactamente qué puede pasar, pero puede ser una, la otra o ambas. Esa es la importancia de comprender el proceso adictivo, que lo tienen que hacer con mucha puntualidad los familiares para poder ingresar a su propio proceso y llevar a la persona con adicción a su proceso y paralelamente ir avanzando en su relación, en su crecimiento, en su aceptación, en su empatía, en una cantidad de cosas, una lista muy larga, pero tienen que estar en esa condición ambos. De acuerdo, muy interesante. Pero bueno, yo creo que yo me quedo con esto de, dices, no es garantía, ni es bueno, ni es malo. Pero finalmente dices que puede haber casos o ha habido casos en donde al internarse voluntaria o no voluntariamente, unos sí llegan a trascender esa adicción y otros no. Yo creo que por lo menos al acercarlos, incrementa la probabilidad de que esa persona pueda comprender mejor su problemática y de alguna forma cambiar sus hábitos. Sí, sí, claro, es importante esto que vaya comprendiendo para que el trabajo interior es lo que le va a dar el cambio, pero no el cambio de conducta como tal, sino el cambio de criterios para que la conducta cambie y entonces sienta placer de no consumir. La mayoría de las veces, las personas que entran en supuesto tratamiento logran la abstinencia, pero no sienten el placer de no consumir. Es un esfuerzo continuo, es un esfuerzo al Y tiempo, frustración, me imagino. frustración, inconformidad y parece que procesos muy dolorosos. Entonces, es ahí donde cabe aquella posibilidad de recaída, pero en realidad es que no hubo un tratamiento que lo lleve a la felicidad, al placer de no consumir. Es al esfuerzo de no consumir por el premio que se tiene por no consumir. Siempre que una persona deja el consumo, cuando menos, el dinero rinde más.
y tiene una relación distinta porque no está intoxicado, puede hablar diferente. Dos elementos que como motivación pueden ser muy buenos, pero no hay el deseo de permanecer sobrio. Hay el esfuerzo de estar sobrio, entre comillas, porque esa nada más es abstinencia, pero cuando el tratamiento va relacionado con quiero estar satisfecho sin consumir, hay un cambio monumental en el interior, en la manera de pensar. Tiene que haber un trabajo fino de reflexión, de conclusiones, de nueva información para llegar a esta conclusión. De lo contrario, aquí imagínate una persona, incluso los que no beben, cuando se toman dos o tres traguitos que pueden hablar más, que se ríen más, que conviven más, que socializan, este placer no lo pueden cambiar o no lo pueden llevar a cabo sin su consumo. Una persona en adicción que se recupera puede sentir el placer de no consumir en sus relaciones interpersonales y en toda su forma de vida, porque el sentido está en el interior, no en el exterior, no en los premios. Eso es algo muy importante que tienen que comprender. De igual manera, los familiares tienen que ir construyendo este sentido de vida y no pensar que el sufrimiento es connatural a la vida humana, sino que es connatural a un nivel de conciencia. Y si hay mucho sufrimiento, pues el nivel es bajo. Pero si la conciencia crece, el sufrimiento disminuye. No es que deba ser siempre, es que tenemos que entender, en función del nivel de conciencia que se tiene, se sufre. Y si no, pues no. Queda muy claro. Oye, una cuestión, finalmente, bueno, finalmente, sino una de las principales causas de todos estos errores, estos y los que no comentaste, es un común denominador que se llama ignorancia. Yo tengo una situación en mi casa con una persona en adicción, ya me convencí de que son excesos lo que consume, de lo que sea, entonces yo hago mi mejor esfuerzo como Dios me da a entender y empiezo a incurrir en este tipo de errores, que aquí también va muy relacionado con las emociones. Entonces, si me toca mi corazoncito y si también sé que está sufriendo y yo quiero a mi hijo o mi hija o lo que sea, entonces me engancho y trato de hacerlo mejor. Pero como no tienen ese conocimiento, pues caen en los errores y es ahora sí que a prueba y error o simplemente pues así es la vida y sigo, no sé qué, no sé qué pasa, sino le doy todo y le creo sus promesas y le doy dinero y lo rescato una y otra vez y sigue peor o se hace un estilo de vida diferente. Pero a lo que voy es cómo poder contraatacar este común denominador llamado ignorancia. Ya hemos hablado de grupos de apoyo, grupos de ayuda, etcétera, pero para la persona adicta. Pero aquí es lo que estamos viendo, su entorno, que principalmente la familia, también necesita este conocimiento. ¿Con quién Claro, es pueden el acudir conocimiento. estas personas? Claro, es el conocimiento que tiene que tener, lo he venido diciendo durante la sesión, del problema, de lo que es la adicción. Pero no basta. Tiene que tener el conocimiento de cómo se sale de una adicción. Y además de cómo se sale, acordémonos, muchas veces se toma la decisión, se sabe cómo hacerlo, se toma la decisión, pero no se implementa. Hay que saber cómo implementarla y obviamente llegar a las acciones que nos llevan al proceso, este que acabo de mencionar, del gusto, el placer de no consumir, la vida en un cierto sentido sin ninguna sustancia. Este gozo solamente se logra a través de un proceso terapéutico. Igual las personas que están alrededor tienen que tener un proceso terapéutico. ¿Dónde hay estos procesos terapéuticos? Diferentes terapias alternativas y de todo tipo, entendiendo el meollo de la falta de control. En los grupos de autoayuda puede ser que lo tengan, es Alanon, es el codependientes, Alatín, neuróticos, puede ser que les ayuden a entender el proceso, digamos,
egoísta que existe en las personas y el proceso de la adicción, que no solamente es un punto egoísta, sino que es una disposición orgánica. Son dos elementos. Ok, tener conocimiento, diferentes áreas lo van marcando y ojo, para tener esta información sobre cómo se pierde el control y el funcionamiento del cerebro, hay cursos que se van manejando. Yo voy a dar uno en finales de julio, ahora el 28 es el de los 12 pasos, pero toco con mucha fuerza el problema del organismo, el problema de la mente y cómo salir de él. Los familiares pueden darse cuenta del riesgo que corren cuando cometen los errores y prevenir recaídas, evitando los errores, reconociendo el organismo y el proceso, y el que está en la adicción, sea que no consuma o sea que esté consumiendo, va a reconocer qué es lo que tiene, qué es lo que le está sucediendo y por qué a pesar de tener la intención de ya no ser como es y de no consumir lo que consume, no ha podido, o el que está en proceso de recuperación que puede pensar, ¿qué hago ahora que ya no voy a consumir y que ya empecé en mi tratamiento este que decían, por ejemplo, 7 meses? ¿Ahora qué hago? Pues empezar a trabajar. Es lo primero que surge y establecer metas a corto, a mediano y a largo plazo. Ok, no es malo, pero no es un proceso terapéutico. Después de los 7 meses, que ya logró la abstinencia, ahora tiene que reconocer su cuerpo y su mente a profundidad. Hay que revisar la historia, hay que saber que su mente no se cambia solamente por quererlo, no solamente por desearlo, requiere un trabajo, decisión y la implementación, las acciones requeridas. Lo vemos en ese curso y otros tantos que posteriormente voy a tener, que he venido repitiendo a través de los años, en donde vamos a reconocer la adicción y vamos a sanar. Vamos a reconocer el proceso adictivo y tomar la decisión de vivir sobrios. Esto es la importancia de generar la información. Dice el comentario que tenemos. He tomado terapia más de 1 año y medio y voy a grupos de autoayuda, pero ahora que ya va a salir, claro que me da miedo. Es justo lo que dicen, ahora es implementar todo lo que se ha aprendido. Sí, estos grupos que están y el proceso de internamiento va cubriendo, lamentablemente, solo cubre el periodo de abstinencia. Ha habido dinámicas, ha habido terapias de diferente tipo, pero aún estamos cubriendo el solo principio de no consumo. Solamente es abstinencia. Viene todo lo demás. Es importante reconocer que el proceso que se vivió en internamiento solo mantuvo limpio a la persona y le dio una libertad de pensamiento distinta, pero no ha reconocido su problema y los familiares tampoco lo han reconocido por las dudas que manifiesta. Es, ¿qué hago ahora y cuáles son los miedos? Si se entera de cuál es el problema, sabe cómo atacarlo. Es como una gotera. Aquí hay un hoyote. ¿Y dónde se está filtrando? Necesito saber exactamente dónde se filtra porque ahí debo tapar. Si no tapo el lugar exacto donde se filtra, va a seguir cayendo agua. Entonces podemos hacer mil dinámicas, pero que no tienen que ver con el reconocimiento del organismo. Súper importante. Ahí es donde está la pregunta que hacías, José. ¿Cómo calmar la ignorancia de lo que se tiene que hacer? Proceso adictivo. ¿Por qué una persona pierde el control cuando empieza a consumir? Es orgánico y tiene toda una explicación larga que se tiene que comprender y más que comprender, revisar en la historia. ¿Por qué a pesar de que no se puede detener, la persona todavía piensa que lo va a lograr algún día? Esos son los procesos interesantes con los que hay que atender. Se nos Ok, acaba el tiempo. Miguel, Se nos está es, acabando el es lo que tiempo. te iba a decir. La gente, Ujú. ¿cómo te puede contactar? Sí, es el WhatsApp, es 56 17 71 41 08. La información para poder respaldar el proceso de recuperación en una adicción. Y tengo entendido, en la página de Consciente B, ahí está también todos tus datos, ¿cierto? Exactamente, en la página de Consciente B están mis datos también.
Muy bien, pues se nos acaba el tiempo. ¿Cómo quieres cerrar, Miguel? Así, hay que informarnos. Inscríbanse al taller y van a tener la información. Muy bien. Pues buenas noches, muchísimas gracias una vez más y que tengan muy excelente semana. Nos vemos en la que sigue.